a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, y no quería dejar pasar un dato aquí. Yo, como ustedes saben, pertenezco a la Dirección Regional de Valparaíso, y Cristian Beley es hijo ilustre de San Antonio. Nosotros tenemos un dirigente que es oriundo de San Antonio, así que no quería dejar pasar ese antecedente. Así que, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Te damos la palabra para que inicies con tu exposición. Muchas gracias, Karen. Un saludo a todas y todos los funcionarios de la superintendencia. Entiendo que nuestro representante de San Antonio es David, ¿no? Así que un saludo también para el coterráneo. Gracias, Cristian. Saludos también, ¿no?, de San Antonio. O sea, entre San Antoninos, porque yo estoy ahora en San Antonio también. Qué buena. Yo voto en San Antonio, siempre he votado en San Antonio, entonces cuando se acercan las elecciones me muevo para San Antonio. Vivo en Valdivia, quería mencionar también eso. No solo soy investigador de la Universidad de Chile, también soy académico de la Universidad Austral de Valdivia. Y bueno, Karim lo que me pidió es hacer una pequeña exposición, más bien para orientar, animar una reflexión, porque entiendo que es una reflexión abierta sobre los cambios que está experimentando, que puede experimentar el sistema educacional chileno a partir del debate constitucional. Y después, sobre todo, eso ya está en sí mismo muy abierto, estamos en pleno proceso de reflexión constitucional y diseño de la nueva constitución. Pero además, a partir de ahí, unas pequeñas apuntes sobre las consecuencias que este rediseño de la Constitución en el campo de la educación puede tener sobre el quehacer de instituciones como la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad, las instituciones que en el marco de las últimas reformas institucionales, valga la redundancia, se fueron creando y que cumplen un rol tan importante en el diseño institucional actual. Y la pregunta es, bueno, en un diseño institucional futuro, ¿qué rol podrían cumplir? Así entendí la invitación y bueno, todo entonces la exposición es simplemente mi visión sobre esto y por eso digo que voy a tratar de mantenerla relativamente breve y muy personal, mi propia lectura, y sobre todo en la segunda parte, que es comentar un poco más sobre el sistema de aseguramiento de la calidad y la superintendencia en particular. No solo mi postura, sino que es súper especulativa, porque la idea ahí es que reflexionemos juntos sobre esto Ahora, ¿por qué es importante? Yo creo que es súper importante la invitación, porque efectivamente una vez que tengamos una nueva constitución nos vamos a tener que empezar a hacer preguntas sobre nuestras leyes, políticas e instituciones también. Y por supuesto el sistema de aseguramiento de la calidad y la superintendencia de educación van a ser parte de esas preguntas. Mientras más el nuevo marco constitucional se aleje del actual, probablemente más importantes van a ser esas reestructuraciones. Entonces, a mí me parece súper pertinente la pregunta y la reflexión. Bueno, voy sobre el tema constitucional primero, vinculado, como decía ahí Karen, en esa lámina inicial en que presentó mi exposición, vinculado con el sistema y las políticas educativas. Mi propia visión sobre eso y la voy en este caso digo que es mi visión, pero no es solo mi visión, porque yo he participado bien activamente del debate sobre políticas y en particular sobre el tema constitucional durante este tiempo. Yo fui además candidato a la Convención Constituyente, en que el tema de la educación fue nuestro tema de campaña, y por lo tanto me he mantenido, por solicitud de muchos constituyentes, muy cerca de este debate. Me han pedido opiniones y formo parte de instancias de apoyo a los constituyentes. Y lo mismo en la Universidad de Chile también. Entonces, y conozco más o menos el debate, entonces, cómo se está dando en muchas instituciones. Por lo tanto, en esta parte quiero
quiero aclarar que es mi visión, pero creo que en buena parte es bastante compartida dentro del campo de las personas que se dedican y que están empujando el tema del cambio constitucional en educación. Pero por supuesto no voy a poner las manos al fuego aquí sobre cuál va a ser el resultado del debate constitucional sobre esto, porque eso es todavía de final abierto, completamente. Pero ¿qué creo yo, cómo veo yo que son como los ejes básicos de esa discusión y hacia dónde pienso yo que va a ser el cambio constitucional en materia de educación? Yo pienso que hay dos, por decirlo así, titulares básicos que si uno observa todas las propuestas, la inmensa mayoría están sobre la mesa. Uno es esta idea de que el sistema escolar chileno ha sido gobernado por una lógica de mercado y que esta en realidad se expresa, viene en su último origen del cambio constitucional de la Constitución del 80, que no usa las palabras mercado ni tampoco dice Estado subsidiario, pero que en la manera en que está organizado en general la Constitución y en particular en educación, le da soporte institucional a esta lógica de mercado. Ahora, ¿en qué consiste esta lógica de mercado? Porque, por supuesto, hay un gran debate sobre esto. No hay una sola definición sobre mercado en educación. Yo diría que son básicamente dos nociones las que están ahí. Una es la idea de que el Estado es neutro respecto de la provisión educacional y que, por lo tanto, lo que tiene que garantizar son condiciones para que proveedores públicos y privados operen en igualdad de condiciones institucionales y normativas para que operen en igualdad de condiciones. De manera que la actual Constitución no hace ningún distingo entre público y privado en la provisión del servicio educativo, ni siquiera voy a decir en la garantía del derecho a la educación, sino en la provisión del servicio educativo. No hace ninguna distinción. Y al revés, al darle un respaldo normativo superior al derecho de propiedad y gestión sobre las instituciones privadas en educación en general y en el mundo de la actividad económica, el mundo de la actividad económica en general y de la educación en particular, y en cambio no dan ninguna defensa normativa al derecho a la educación y otros derechos involucrados en los derechos sociales y en educación, la Constitución parece expresar una clara jerarquía, ¿no?, respecto de que los privados serían los llamados en primer lugar a proveer estos servicios y el Estado solo como resorte de última instancia, ¿no?, para los lugares donde los privados no se interesen, donde el mercado no opere bien. Entonces, esta visión se expresa en esta dimensión que estoy mencionando. Y lo segundo es en el hecho de que en realidad el derecho a la educación esté muy pobremente regulado, muy pobremente mencionado en la Constitución, y en cambio la libertad de enseñanza asociada al emprendimiento privado, muy extensamente defendida y desarrollada. Entonces, un segundo desbalance que la Constitución expresa. Por supuesto, tanto derecho a la educación como libertad de enseñanza son dos conceptos muy, muy caros a la normativa internacional sobre derechos humanos. Daría para una conversación completa sobre si existe una jerarquía entre ellos. Los teóricos de los derechos humanos siempre dicen que los derechos no están jerarquizados. En términos concretos, digo en términos de la realidad, la normativa internacional de derechos humanos es bien clara en el sentido de que la libertad de enseñanza es eso, una libertad, es decir, que el Estado tiene que dar garantías de que no hace una intervención ideológica, de que no hace un control totalitario sobre la actividad en educación y por lo tanto le da cabida y respeta la pluralidad de emprendimientos privados en educación, pero no lo considera un derecho en el sentido de que el Estado tenga que financiarla, y darle mucho menos prioridad respecto de la provisión pública. Al revés, siempre los tratados, y de hecho es la práctica en prácticamente la inmensa mayoría de los países desarrollados, especifican que esta libertad es condicionada a las normas que define el Estado y que no obstan respecto de la actividad que el Estado puede hacer para proveer directamente la educación. Pero nuestra Constitución no hace nada de eso. Y en los debates en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los debates legislativos que hemos tenido en Chile, se le ha dado en cambio una cierta prioridad en la práctica, por eso dije,
seguramente los teóricos del derecho van a encontrar que esto es una herejía, pero en la práctica ha sido así, a esta libertad de enseñanza definida así, como la autonomía de los entes privados en gestionar sus instituciones, en este caso de educación. Y en cambio el derecho a la educación, que es el segundo componente, en la normativa internacional se entiende que no es solo un derecho genérico, sino que es un derecho específico también de los niños y niñas. Y en esa medida, dado que los niños y niñas, por decirlo así, su etapa de desarrollo dependen de los adultos, el interés superior del niño y de la niña debiera regir en todas las disputas que tengamos en este campo, en el campo en particular de la educación. Entonces, es claro en ese sentido que nuestra normativa no resguarda suficientemente el derecho de los niños y las niñas, y en cambio resguarda explícita y sobre todo implícitamente de mejor manera la libertad de emprendimiento de las instituciones privadas. Entonces esto es un desbalance, ¿no? Esto es un desbalance en términos comparados. Yo creo que ese es el primer punto que el debate constitucional va a reponer. ¿En qué medida ese desbalance se balancea, valga la imagen, o se desbalancea hacia el otro lado? Va a depender de la configuración de las constituyentes. Mi opinión personal es que se va a encontrar un balance, porque yo soy optimista, y que ese balance debiera ser el que el Estado en la Constitución va a definir el derecho a la educación de una manera un poquito más rica. Voy a volver sobre ese punto ahora, pero va a dar una cierta obligación de resguardo de ese derecho más explícita al Estado y de una garantía de ese derecho, un deber de garantizar ese derecho más proactivo del Estado, y no solo como, insisto, como generar las condiciones para que otros provean esos servicios que son a través de los cuales los niños y las niñas ejercen su derecho. Y pienso que la libertad de enseñanza y todo el emprendimiento privado en educación va a tener su lugar, va a tener su reconocimiento, pero en esta lógica más educacional, curricular, y para decirlo en términos realmente de la historia del derecho, de los derechos humanos en esta materia, más ligada al respeto al pluralismo, que es en realidad su origen, al pluralismo ideológico, y menos entonces a las nociones empresariales o de gestión privada en sí misma. Ese para mí es el primer eje de la discusión constitucional, y estoy esperanzado de que se va a encontrar un balance que ponga las cosas en ese orden, y pienso yo que si es que se da un paso más, y con esto termino, esta es mi postura sobre ese punto, y intuyo que va a ser mayoritaria también, pero ya en esta parte creo que soy más especulativo. Pienso que eso va a derivar también en que la Constitución haga un reconocimiento explícito a la educación pública como un deber prioritario del Estado. En mi definición, la educación pública es la manera institucional en que el Estado garantiza el derecho universal y no discriminatorio a la educación. No sé si lo va a decir así la nueva Constitución, pero pienso que sí, al menos va a ser un reconocimiento, así como se hace a la libertad de enseñanza, a la educación pública como un deber prioritario del Estado. La segunda idea, esta era la primera, la segunda que yo creo que ha estado muy presente en el debate constitucional y que lo va a estar también, es, por decirlo así, un enriquecimiento de la definición misma de la educación y de lo que constituye el derecho a la educación. Que es distinto a la primera cuestión, porque la primera cuestión en algún sentido es, por decirlo de alguna manera, una discusión institucional, ¿no? Público-privado y cómo se garantiza el derecho. Pero esta segunda, quizá lógicamente es primero que la otra, pero diríamos, más profunda que la anterior, que es que la Constitución actual hace una definición de la educación que yo he calificado como que no es equivocada, en realidad es prácticamente una versión minimalista, reducida de los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando dice que la educación tiene por propósito el pleno desarrollo de la persona humana. Pero que sí es mezquina, es pobre, cuando lo digo coloquialmente, anticuada, ¿eh? Es del siglo XIX, no es del siglo XXI. Y a su vez, cuando define lo que es el derecho a la educación, esa es la definición de la educación, cuando define el derecho a la educación, la define de nuevo de un modo mezquino, porque lo que dice es que los niños, las niñas tienen derecho a la educación básica y media, hasta los 21 años, y que haya algún sistema gratuito
donde ejercer ese derecho. Esa es toda la definición que hace la actual Constitución del derecho a la educación propiamente tal. Y yo pienso que en esa dimensión, definición de los propósitos de la educación y de lo que es y del contenido sustantivo del derecho a la educación, pienso que la nueva Constitución también debiera, y creo que lo va a hacer definiciones más ricas, más generosas. En cuanto al propósito de la educación, pienso que lo que probablemente debiera, aquí ya entro a mi propuesta propiamente tal, pero que yo creo que está muy extendida esta idea, no es que sea una originalidad de uno, ni mucho menos. Uno es colgarse de los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Es muy clara en decir que la educación tiene como propósito el pleno desarrollo también, como lo dice la Carta de los Derechos Humanos, pero también especifica un poco más, para promover los derechos humanos, para educar en los derechos humanos. Y por lo tanto, el marco normativo de los derechos humanos se convierte, por decirlo así, en una especie de autorreflexión. La educación es también para la promoción de los derechos humanos, para que vivamos en el goce y respeto de los derechos humanos. Y esto es muy consistente con cómo se define la educación. La educación se define como un derecho humano muy especial, no solo por lo que ya dije, que es de los niños y de las niñas, no de las familias, no del Estado, no, es de los niños y de las niñas, pero también porque es un derecho habilitante para ejercer mejor otros derechos. Tiene un valor en sí mismo, la educación tiene un valor intrínseco, pero también tiene un valor instrumental, entre comillas, en el sentido de que nos habilita, nos equipa para pelear por nuestros derechos, para ejercer nuestros derechos. El derecho a la ciudadanía está, bueno, antes de hecho era condicionado, ¿eh? Si uno no sabía leer y escribir, simplemente no podía ejercer su derecho a la ciudadanía, al voto. Pero aún en las condiciones de la modernidad uno entiende que los ciudadanas mejor informados, con más educación, pueden informarse mejor, pueden estar mucho más a resguardo de las fake news, de las informaciones falsas, de las ideas sin fundamento, del engaño, etc. Entonces, van a ser mucho más ciudadanos críticos y más informados si están mejor educados. La salud de la propia persona, el cuidado de su cuerpo, de su vida, de su bienestar, va a ser mucho mejor si es que uno es una persona más educada, más informada. El cuidado de los niños, de los hijos de uno, de sus hijas. Hay mucha evidencia de que el derecho a la salud de los hijos y las hijas se ve mejor resguardado con madres y padres más educados, más educadas, que saben cómo cuidarles, cómo estimularles y cómo mantenerles sanos y sanas. El derecho al trabajo. En algunos lugares, de hecho, el trabajo está limitado a ciertas personas que tienen ciertos niveles educativos, pero en general el derecho al trabajo se ejerce con más libertad y con más autonomía y con más oportunidades cuando se es más educado, más educada y así por delante. No se trata de que uno tenga más derecho a la salud o más derecho a la ciudadanía o más derecho al trabajo porque es educado, obviamente que no es así, todos somos iguales ante la ley, pero sí que en términos prácticos es un derecho habilitante, el de la educación, para permitir un goce mejor de los otros derechos y también para pelear por los otros derechos. Cuando digo pelear, lo digo en sentido genérico, es decir, para una búsqueda proactiva de esos otros derechos. Entonces, este estatus especial requiere una definición especial y a eso nos referimos cuando decimos que una definición explícita, como lo hace la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, de que la educación es para la educación en los derechos humanos, es importante. Y pienso yo también que un segundo concepto importante es la noción de educación integral, que uno podría decir que está implícito en la definición de derechos humanos, pero yo me gusta explicitarlo porque nos acerca más a la tradición educacional. ¿Qué quiero decir con una definición? Y además creo que es importante para las condiciones actuales del debate en Chile. Cuando decimos educación integral estamos diciendo en el lenguaje de investigación educacional, es decir, una educación no solo en conocimientos, sino que en habilidades cognitivas de orden básico y superior, no solo en la dimensión cognitiva, sino que también en habilidades sociales, de relaciones personales e interpersonales, no solo en la dimensión cognitiva y de habilidades sociales, sino también de habilidades de la personalidad, capacidades personales de conocimiento de sí mismo, de sentido de propósito, en fin. Digámoslo de otra manera, competencias para el siglo XXI cognitivas, sociales y personales.
Hay muchas maneras de definir educación integral, también podemos usar el marco de la UNESCO, del informe del ORS de los años 90, que justamente pensando en el siglo XXI hablaba de aprender a hacer, aprender a ser, hacer uno mismo, una misma, a hacer, en el sentido de ser, y aprender a convivir. Podría usarse cualquiera de estos marcos, pero al final todos van más o menos, yo creo, a la misma noción de educación integral, de una educación comprensiva. Entonces pienso que en la definición de los propósitos de la educación, la nueva Constitución chilena debería ser un poquito más un upgrade al siglo XXI y no todavía con estas formulaciones del siglo XIX. Y hay una segunda dimensión que es la del derecho a la educación propiamente tal. ¿Qué vamos a considerar derecho a la educación? Lo que yo pienso es que la Constitución podría ser una definición de que es un derecho a la educación desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Otra cosa es si es que hay un derecho a la educación gratuita, que yo pienso que Chile podría comprometerse con una educación gratuita de nuevo desde la primera infancia hasta la educación postsecundaria, y el resto de la educación para la vida, a lo largo de la vida, como una especie de derecho a la oportunidad, ¿no? Que haya oportunidades formativas, no que uno tiene a todo evento el derecho a que le paguen cualquier curso, por decirlo coloquialmente, solo para apurarme un poco, pero sí que haya un compromiso de la sociedad y del Estado de ampliar las oportunidades de formación permanente para los adultos mayores también. Y eso me lleva a una segunda ampliación del derecho a la educación que yo creo que deberíamos considerar como parte del derecho a la educación, no solo la educación institucional, sino que de nuevo un compromiso del Estado de ampliar las oportunidades educacionales más allá de la educación formal, como no solo la capacitación laboral, que es lo que uno inmediatamente piensa, pero también la educación comunitaria, los centros culturales, la educación en deporte, pensando en darle un sustento normativo, insisto, no de obligatoriedad en el sentido de que todo el mundo tenga derecho a que haya un club gratuito, un gimnasio gratuito en la esquina de su casa, pero sí de que la sociedad se comprometa con dar oportunidades y democratizar las oportunidades de educación y desarrollo comunitarios y al alcance de todas las personas. Creo que tenemos que innovar en la manera en que consideramos eso un derecho exigible. Yo no estoy pensando en que alguien va a poner, una demanda ante un tribunal porque no hay un museo en su barrio, pero sí que haya alguna fórmula por la cual el Estado y la sociedad se obliguen a hacer más accesible y masivo el derecho a la educación permanente en todo el sentido de la educación no formal que estamos conversando. Yo pienso que esas dos ampliaciones, definición más ambiciosa del derecho de la educación y definición más generosa del derecho a la educación, creo que son el segundo eje del debate constitucional en Chile y que espero que la nueva Constitución lo consagre. Por supuesto que después de eso hay más detalles y hay gente que agrega más cosas, yo mismo agrego a veces otros elementos, pero para mantener la conversación dentro de realmente lo más fundamental y breve en el tiempo, me gustaría hoy día dejarlo hasta ahí, en términos de dónde va el debate constitucional. Y yo creo que eso, si lográramos eso, sería un avance gigantesco respecto de lo que tenemos hoy día en el país. Porque pienso yo que la definición más reduccionista de la educación como un mercado, que en realidad lo que hace es decir, mire, el Estado solo tiene que asegurar por alguna vía que haya oportunidades gratuitas, un asiento gratuito en alguna institución por ahí, y generar entonces las condiciones simplemente para que los operadores autónomamente se encarguen de hacerlo, me parece que es muy pobre. Me parece que es muy pobre. Y en la práctica, sí, entiendo que se está grabando, Samuel. En la práctica, siendo muy reduccionista, es lo que en realidad lo que se obliga al Estado de Chile, y hemos tenido muchos debates sobre eso, y los instrumentos de política que terminan siendo los priorizados en ese esquema, son instrumentos indirectos, ¿eh? Son los incentivos, cuánto el voucher, sirve el voucher, no sirve el voucher, y cada cosa que se nos ocurre, un voucher. Entonces, falta integrar a los niños con necesidades educativas especiales. Bueno, un voucher especial para los niños. Faltan los niños, tienen problemas de lenguaje. Bueno, un voucher para que se creen escuelas de lenguaje. Falta que las escuelas reciban apoyo especializado. Bueno, un voucher para que puedan contratar asistencia técnica educativa en el mercado de las ATE.
Los niños pobres no los quieren, no pueden pagar el financiamiento compartido. Bueno, un voucher, se llama CEP, para que no les cobren financiamiento compartido y todos y los dejen matricularse donde haya escuelas con financiamiento compartido. Tenemos que hacer gratuidad. Bueno, aumentemos el valor del voucher. Oye, es que no todos están interesados en la gratuidad. Hagamos un voucher de gratuidad. Entonces, la ley de inclusión es eso. Mejora el voucher para que se compense con el financiamiento compartido, pero además crea un voucher de gratuidad para decir, bueno... Entonces, esta lógica de que en realidad la herramienta principal de política educativa es inventar un voucher, voy a decirlo en el lenguaje de los economistas, calibrar los incentivos. Fíjense que cuando, a propósito de derechos humanos, voy terminando ya para no aburrirles, cuando yo estaba en UNICEF, mencionó Karen que yo trabajé en UNICEF un tiempo también, empezamos con todo el tema por ejemplo, de las discriminaciones a los niños y las niñas. Escuelas que no aceptaban a los niños porque eran hijos de madres solteras, escuelas que expulsaban a los niños porque tenían problemas de aprendizaje, escuelas que expulsaban a los niños porque tenían una orientación sexual que no les gustaba a los dueños de la escuela o que el reglamento interno les prohibía. Todo un catálogo gigantesco de discriminaciones a los niños y las niñas. Entonces empezamos a plantear esto en el equipo UNICEF y nunca se me va a olvidar que en alguno de estos foros en que por supuesto tratamos de incidir en las políticas, entonces teníamos invitados a tomadores de decisiones y también a economistas. Bueno, un notable economista de la educación en Chile, que además había ocupado puestos de gestión en el gobierno, me dijo de la manera que a él le pareció más progresista y solidaria con el problema de derechos humanos que estábamos diagnosticando, de la discriminación estoy hablando, dijo, mira, lo que yo pienso que acá hay que hacer es, en la práctica, cuando una escuela expulsa a una niña embarazada, cuando expulsa a un niño con problemas de aprendizaje, lo que está haciendo es cargarle al sistema, a otra escuela, el costo adicional de atender a ese niño o esa niña. Entonces, uno debería tener una estimación de ese costo y hacérselo pagar a la escuela. Entonces, ¿cómo podríamos estimar el costo de que se discrimine a un niño por su orientación sexual? Si tenemos ese costo, se lo podríamos descontar a la subvención de la escuela que lo discriminó. Algo así como el que contamina paga. Acá el que discrimina paga. Pero el que contamina paga tiene un límite. O sea, si los multimillonarios quieren destruir el planeta y van a pagar por eso, no tiene ningún sentido. Hay un límite para la lógica del que contamina paga. No queremos que nos ahoguen en sus dólares. No nos van a servir para nada. Bueno, en derechos humanos la discriminación tiene un límite. No tiene un precio. Humillar a un niño por su orientación sexual. Excluir a una niña porque su mamá es madre soltera. Vamos a calcular el precio de eso para inventar el voucher de la no discriminación. Entonces, eso a mí, insisto, esta propuesta vino de personas que estoy convencido, porque les conozco, he trabajado 30 años en este mundo, que eran sensibles y solidarias al problema. Pero los marcos actuales del predominio de esta lógica económica de mercado en la educación simplemente nos llevan a concebir soluciones de política que francamente no están a la altura de nuestros marcos de derechos humanos. Es un nuevo marco, yo pienso que es muy importante. Pienso que le va a hacer muy bien a Chile el conversar la educación en otros términos, no en cómo se calibran los incentivos. Y cuando además estos incentivos son casi siempre económicos. Además creo que, y con esto termino esta parte, además creo que eso le hace muy bien a Chile porque yo pienso que hemos vivido en una especie de ficción sobre la política educativa y con esto voy a enganchar con el último punto que es el de las implicancias para nuestras propias instituciones. Creo que hemos vivido en una especie de ficción sobre política educativa que está muy enraizada en esta lógica que estoy diciendo, que es la noción de que el Estado lo que tiene que hacer son generar condiciones, generar marcos, todo este lenguaje que usamos siempre, y poner la plata y observar cómo evoluciona el sistema a distancia y generar mecanismos de evaluación y control para poder conducir y guiar la acción descentralizada y autónoma de los agentes educacionales. Y ha tratado así más o menos igual a los públicos y a los privados, lo estoy diciendo sin decir si es público o privado el sistema.
Entonces, claro, en ese esquema, lo que tenemos es una autoridad pública que no se arremanga las mangas de la camisa, ni se embarra los zapatos. Se puede quedar sentada en su oficina de la Alameda, en el centro del país, contratar un ejército de tecnócratas que definan los logros que esperamos que alcancen las instituciones, que busquen una manera de medirlo, ojalá a distancia, para no tener que tomar ninguna micro y no ensuciarme los zapatos, y después con esos resultados calibrar los incentivos, sanciones y premios. Estoy haciendo una definición muy sesgada y muy caricaturesca de lo que es la política, solo para mostrar lo que creo que ha sido. No es toda la política. También ha habido políticas de arremangarse la camisa y embarrarse los zapatos. Pero en realidad, si uno observa la evolución de las políticas en Chile en los últimos 20 años, son predominantes estas primeras. La política a control remoto, yo le llamo. La política de calibrar incentivos a control remoto. Que ustedes ya están adivinando, tienen el sistema de aseguramiento de la calidad como su emblema. Y yo pienso que eso es una gran ficción, porque cuando lo que el sistema no tiene son instituciones fuertes y ojalá públicas, cuando no tiene capacidades profesionales fuertes y ojalá docentes, cuando no tiene un saber hacer, cuando tiene un compromiso institucional, no hay sistema de incentivos que lo resuelva, y no hay sistema de evaluación a distancia que lo... Entonces, claro, estamos llenos de evaluaciones y de consultoras especialistas en subir las evaluaciones, y seguimos teniendo mala educación. Entonces, pienso que girar el sistema hacia un sistema en el cual las instituciones públicas y privadas se comprometen de un modo más sustantivo, y no solo como formal, por decirlo así, como posicional, de competencias, sino que más bien más sustantivo, con estándares, si uno quiere decirlo de otra manera. Creo que le va a hacer muy bien al país, porque nos va a decir, oye, en realidad hay que, para hacer política educativa y mejoramiento escolar, hay que arremangarse la camisa y ensuciarse los zapatos, involucrarse directamente con las escuelas y los profesores. Y eso es completamente otro marco de política. Y alguna vez quizá tengamos algo que se llame aseguramiento de la calidad, pero en la realidad lo que necesitamos es un sistema de acompañamiento, de apoyo, de trabajo compartido, de trabajo en red, es completamente otro lenguaje, generación de capacidades, institucionalización de las capacidades. Esos son los ejes de la política educativa, que espero que se exprese. Ahora, dicho eso, y para ir terminando, y con el permiso de Karin, tomarme un par de minutos más, yo pienso que hay dos cuestiones esenciales de repensar si es que esto que estoy diciendo tiene alguna expresión después de la nueva Constitución y en los cambios institucionales y políticos que deberíamos emprender. El primero, institucionalización de capacidades. Claro, por ejemplo, institucionalización de capacidades, quiero decir, la administración educacional de nivel intermedio. En el mundo, para dar un ejemplo, en el mundo hay mucha literatura sobre, estamos haciendo el paréntesis para responder una pregunta que está en el chat. Perdón, pensé que todos lo estaban viendo. Me preguntan ahí qué es lo que es la institucionalización de capacidades, pregunta Mauricio. Por ejemplo, si uno mira los sistemas escolares en el mundo, el nivel intermedio, el sistema público de nivel intermedio, el nivel local, institucionaliza capacidades de apoyo de las escuelas, de diseño curricular, de trabajo en red, de traducción de las políticas nacionales en políticas locales. A eso me refiero. Chile eso no lo tiene, nunca lo ha tenido. Lo que tiene por un lado son unos municipios que no tienen esas capacidades, nunca las han tenido, y un sector privado que es muy atomizado, que es el sector privado que se generó con esta lógica de mercado, extraordinariamente atomizado. Tampoco tiene nivel intermedio, pasamos del ministerio a la escuela directo. Los servicios locales de educación son una promesa de eso, a mi juicio, de tener un nivel intermedio de institucionalización de capacidades, pero la gran diferencia es que entonces ahí el Estado se remanga la camisa y se ensucia los zapatos, porque se mete en el trabajo de hacer buena educación, y no simplemente
en el trabajo de guiar a los proveedores de la educación. Bueno, cierro el paréntesis, gracias Mauricio por la pregunta para aclarar el punto. Implicancias institucionales. Yo estaba diciendo que pienso que hay dos, de nuevo para mantener las cosas simples, dos ejes muy importantes de implicancia institucional respecto a lo que estoy diciendo. El primero, voy a partir por el primero, que en realidad es el segundo, pero ya que estábamos hablando de eso, es sobre el tema de la diferencia entre el apoyo y simplemente el control o la fiscalización. Lo que yo pienso es que, lo voy a partir de otra manera, ¿en qué consiste la garantía del derecho a la educación? ¿Qué podemos garantizar? Quizá un eje de la discusión que yo no quise mencionarlo, del nuevo derecho a la educación, y que va a estar en el debate constituyente, porque algunas personas lo plantean así, sea esto como el derecho a aprender. La idea del derecho a aprender, el derecho al aprendizaje. No a una escolarización formal, sino al aprendizaje, porque en realidad, en último término, lo que uno quiere es que las personas aprendan, ese es el derecho al que realmente tienen. Entonces hay uno cuando empieza en ese camino, uno dice, bueno, pero ¿cómo garantizamos el aprendizaje? Y uno por ahí, a dos pasos de distancia, llega al CIMSE y a los instrumentos de evaluación del aprendizaje, como una manera de decir, mira, el Estado se preocupa de saber cuánto aprendieron los niños porque hay un sistema de evaluación de aprendizaje, y entonces el sistema de aseguramiento de la calidad en el sentido de evaluaciones de logro de aprendizaje tiene un cierto sentido en esa lógica, y bueno, es verdad, es defendible esa idea. Yo parto de un lugar diferente. Yo pienso que la garantía del aprendizaje es dar buenas condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. La número uno, profesoras bien formadas, con buenas condiciones de trabajo. La número dos, instituciones que garanticen esas condiciones. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué se tiene que comprometer el Estado entonces? Cuando decimos que se va a comprometer a un derecho, a garantizar un derecho a la educación más sustantivo. Yo pienso que todo la descripción de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje podrían constituirse en parte, por decirlo así, de esa garantía del derecho. Que uno diga, mira, por supuesto que yo no lo pondría en la Constitución como una formulación detallada, porque no va a poner en la Constitución las 20 características de una buena escuela, de un buen profesor y de una buena sala de clase. Pero sí creo que uno podría hacer una mención a que esas condiciones, a que el Estado se compromete a mejorar continuamente esas condiciones y supervisar, garantizar una cierta igualdad en la distribución de esas condiciones. Entonces, instituciones como la Superintendencia, por ejemplo, o la Agencia de la Calidad, pasan a cumplir un rol clave en la observación de esas condiciones, que efectivamente todo el sistema escolar se oriente a generar esas condiciones. Las condiciones para que se produzca la magia del aprendizaje, pero la magia del aprendizaje al final es el trabajo cotidiano y complejo que hacen los profesores y las profesoras. Creo que meter la lupa del Estado ahí es mucho más delicado, es más difícil. A lo mejor yo soy poco creativo en eso. Es la promesa de los test estandarizados, de que mete la lupa al aula. Yo soy un poquito, en ese sentido, un poquito, si quieren, más tímido, más prudente o más arcaico, llámenlo como quieran, pero yo pienso que antes de eso están las condiciones. Entonces yo diría, mira, el Estado podría comprometerse a que esas condiciones sean las óptimas de lo que el saber profesional y académico nos diga que es lo óptimo. Un profesor bien formado, bueno, vamos a ir definiendo cada vez que es lo que es un profesor bien formado. Buenas condiciones en la escuela, bueno, tenemos que ir viendo cuáles son esas buenas condiciones en la escuela, pero nos comprometemos a eso. Y pienso que respecto de eso, hay una definición básica de oportunidades de aprendizaje, que de nuevo no está en nuestra normativa, pero que creo que podemos ir hacia allá, en el sentido de que uno, claro, el saber profesional docente nos lleva a definir estándares de calidad de ese trabajo docente y qué es lo que serían esas buenas oportunidades de aprendizaje, y entonces mantener al Estado, por decirlo así, en el estado del arte, al día respecto de eso. Pero también hay una cuestión de igualdad, y que pienso yo que es la segunda garantía que uno puede darle a las personas, que uno diga, mira, las personas pueden reclamar una igualdad respecto de las oportunidades de aprendizaje y las condiciones para este aprendizaje. Entonces, si una familia, si una estudiante se sienten sistemáticamente excluidas de esa igualdad
desaventajada, porque necesita un apoyo especializado y no lo tiene, porque la escuela no tiene materiales didácticos, porque los profesores nunca no existen, no llegan a enseñar, porque ponen puro... Bueno, uno podría decir, ah, mira, ahí se está lesionando el derecho a una buena educación con buenas condiciones. Entonces, me parece, cierro el paréntesis, que estas instituciones tipo la agencia y la superintendencia, no voy a hacer ahora una distinción respecto a ellas, cumplen ese rol fundamental, podrían cumplir ese rol fundamental que para mí es una especie de redefinición del sistema de, entre comillas, aseguramiento de la calidad, aseguramiento de las condiciones para una buena educación y un compromiso con la igualdad respecto de ellas, con la justicia respecto de ellas. De nuevo, la Constitución, no lo quise decir, no tiene menciones a la justicia educativa, a la no discriminación, a la inclusión como principios. Los dejé fuera de mi charla, porque son más generales de un Estado social de derecho. Y la segunda dimensión en la cual creo yo que es muy importante que instituciones como esta actualicen su rol, y yo creo que y para mí es de los más importantes que se le asignaron a la Superintendencia de Educación cuando se creó la nueva arquitectura, como la llamó la presidenta Bachelet, la nueva arquitectura de la educación chilena, es la garantía del respeto a la normativa, al derecho a la educación, a la no discriminación, y que cualquier estudiante, cualquier familia puede hacer una denuncia, si es que se siente lesionado en su dignidad o en su buen trato, en el trato digno que se merece o la no discriminación, pero también que el Estado proactivamente se encargue de hacer indagaciones respecto de esas. No estoy pensando solo, pero también en los cobros ilegales. A mí ves que yo voy a terreno, alguien me cuenta de alguna escuela que sigue cobrando no sé qué cosas que se suponía que ya no se cobraban, la falta de participación, la falta de garantía de las condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, las prácticas de hostigamiento a ciertos estudiantes o a ciertas familias. Me parece a mí que una noción de respeto y dignidad de estudiantes y familias es muy importante. Me parece que la superintendencia debería tener un rol muy proactivo en esa dimensión. Termino solamente diciendo, porque sé que ha sido una pregunta o es una pregunta permanente del debate en educación, si es que este rol es pertinente respecto de las propias instituciones públicas, o no es que la superintendencia, en realidad la agencia están creadas pensando en las instituciones privadas. Yo creo que en Chile hubo algo de eso. Yo mismo he escrito sobre eso, que o sea, todo este sistema se pensó más bien como con la educación privada como modelo, pero yo pienso que eso no quiere decir que yo tiraría al niño con el agua de la bañera. Yo pienso que en las condiciones descentralizadas del sistema educacional chileno, y dado que la educación además opera anidada de manera muy atomizada, o sea que al final la experiencia de cada niño, cada niña es en una sala de clases con una profesora y unos asistentes de la educación, y esa sala está en una escuela, y entonces tenemos miles y miles de esas unidades por todo Chile, es muy importante que haya una institución como la superintendencia y como la agencia, una institución pública, que se encarga de velar porque estas condiciones y de calidad y condiciones de dignidad, vamos a decirlo de esa manera, se observen en todos esos espacios. Y creo que eso es independiente de si es que el proveedor es público o privado. Dicho de otra manera, yo creo que las escuelas públicas y los servicios locales de educación necesitan también de una institucionalidad como esta para supervisar que su desempeño esté a la altura del compromiso por el derecho a la educación integral y no discriminatoria que espero que quede consagrado en la nueva Constitución. Si después las consecuencias de observar desviaciones respecto de eso son o no las mismas, yo creo que es otro tema. Si hay que pasarle una multa a un servicio local de educación, o hay que iniciar un proceso de auditoría, o hay que tener algún tipo de sanciones con la institucionalidad, eso ya es otra probablemente esto se resuelva menos por multas y más por consecuencias administrativas, profesionales y laborales que otra cosa. Pero eso me parece que es secundario, pero el rol de que el propio Estado se da una institucionalidad como esta para garantizarle a todos los niños y a todas sus familias que no solo
ha puesto el brazo derecho a trabajar completamente con las mangas arremangadas y los pies en el barro, en proveer buena educación, sino que además ha mantenido a su brazo izquierdo velando porque esto así sea. Me parece que es imprescindible. Me parece que hay que tener esa doble consideración. En otras palabras, en el siglo XXI creo que uno no puede simplemente hacer la fe en la burocracia, sea pública o privada, porque alguien mandó una orden de arriba y que se hicieron todos los decretos correspondientes hacia abajo y las cosas felizmente pasaron como estaban escritas en el papel. Yo creo que el compromiso que necesitamos con la ciudadanía es más proactivo que eso. Eso me atrasé un poquito porque me fui entusiasmando en el camino y supuse que si no me interrumpieron más porque estaban entretenidos, pero ojalá que no me haya equivocado. No, muchas gracias. La verdad que muy escuchando tu exposición, Cristian, muy clarificadora. También permite un poco, ¿cierto?, ver para dónde podría ir este futuro esquema o modelo educacional y qué rol cumplirían las instituciones en las que nosotros nos desempeñamos. Quería yo dar paso a algunas preguntas que puedan hacer para poder interactuar un poco contigo, Cristian. Yo no sé con cuántos minutos más disponemos. Mira, yo le había dicho hasta las 4, pero puedo, si es que mientras hacen la pregunta voy a tratar de mover un poquito a la... soy profesor, tengo un estudiante que me está esperando con su tesis, pero dele con la pregunta mientras yo le pido 15 minutos. Dale, bueno, gracias, Cristian. Bueno, vamos a ir dando paso a las preguntas. Quienes quieran levantan su mano y vamos dándoles paso. Hay unas preguntas en el chat, Karim. Mauricio, igual. ¿Sí? ¿Formulo mi consulta? Mira, uno de los problemas principales que nosotros hemos observado para la garantía del derecho a la educación es que muchas veces tampoco las comunidades educativas no están informadas, y es una de las deficiencias que nosotros hemos analizado y consensuado con los colegas de las distintas áreas que componen la superintendencia. Es decir, nunca tenemos una llegada con los centros de padres, con los centros de alumnos, que son quienes hacen de manifiesto y la exigencia del derecho a la educación. Solamente nosotros nos relacionamos con el sostenedor y con el director a lo más. No interactuamos con los docentes porque no es nuestra función, pero tampoco tenemos un ente con el cual podamos trabajar de manera mancomunada, ¿cierto?, coordinada para poder llegar a esas áreas. Eso también hace mucho más, dificulta mucho más también del punto de vista del control regulador que puedan tener al interior de los establecimientos, no solamente estas instituciones como instituciones que son funcionales para ese objetivo, sino que también falta educar a las comunidades educativas respecto a sus procesos. ¿Cómo observan ustedes estos fenómenos desde el punto de vista de la operatividad de esta superintendencia? ¿Vamos comentando al tiro, Karim? Sí, mejor. Vamos respondiendo. Ahí había otras después de la Leo. Sí, Ignacio, no, gracias, Mauricio. Yo pienso que la difusión proactiva de la normatividad y de los derechos que tienen las personas en educación, que son muchos, educación es un sistema muy complejo, la participación, el aprendizaje, tiene la dimensión laboral, hay muchas dimensiones. Debería ser una función de la institucionalidad pública. Lo digo así porque no estoy diciendo que la superintendencia debiera tener un canal directo de comunicación con la escuela, pero yo entendía, no soy realmente experto en eso, pero yo entendía que el Ministerio de Educación, a través de su sistema de supervisión, tiene como obligación hacer una difusión y poner a los actores en alerta de sus derechos y deberes, por decirlo genéricamente, y que eso debería rebotar en términos también de una denuncia proactiva. Ahora yo entiendo, mira, para seguir con mis recuerdos de UNICEF,
en 1999 creamos una cartilla para informar sobre los derechos y deberes de la comunidad escolar. Imagínate, en esa época apenas había derechos, pero aún así había más derechos de los que las comunidades escolares conocían. Aún así. Y no se me olvida que el cardenal Esati, era obispo de Esati en esa época, parece, de Santiago, le pidió una reunión al director de UNICEF y después a la ministra de Educación para decirle que nosotros estábamos promoviendo el conflicto en las comunidades escolares porque andaba dando vuelta una cartilla sobre los derechos de los estudiantes, qué son esas cosas y de las familias. Cuando en realidad la comunidad escolar no es un ente armónico, que no hay que promover el conflicto diciendo que hay estudiantes y familias que tienen derechos exigibles. Esa era la visión de Sati. Entonces, claro, esta idea de que las personas tienen derechos rompe también con una tradición autoritaria muy fuerte que tenemos muy arraigada. De manera que yo creo que es muy importante, en ese tiempo el Ministerio de Educación ni siquiera tenía oficinas para hacer estas cosas. Hay unas oficinas de información y unos funcionarios que tenían esa cartillita al lado como para decir, si es que alguien viene a reclamar porque lo echaron a su hijo, porque no se cortaba el pelo y pucha, aquí quizá hay maneras de proceder. Bueno, después el Ministerio de Educación creó la oficina 600 Mineduc, después, y se ha ido institucionalizando algo de eso, e insisto, yo creo que un gran avance de la creación de la superintendencia es darle un canal institucional a este tipo a esta dimensión, que yo pienso que es muy importante y que va a seguir siendo muy importante, de manera proactiva. Es lo que se me ocurre decirte, Mauricio. No se me ocurre decir, yo creo que la superintendencia debería tener un diálogo directo con la escuela, no sé qué, porque también soy solidario con las escuelas que dicen que tienen demasiados interlocutores, pero sí que el Ministerio de Educación tiene que tener una prioridad en esto de empoderar a los actores. Yo creo que cuando la comunidad es respetuosa, conocer sus derechos y ejercerlos no socava a la comunidad, al revés, la fortalece. Gracias, gracias, Cristian. Y por último también, perdona, último detallito, yo creo que también que hemos avanzado mucho y hay que darle más carne. Hemos avanzado mucho en que las escuelas y, bueno, unidades educativas y los sostenedores, sobre todo los públicos, ahora tenemos instancias colectivas de representación, que antes teníamos menos. Yo sé que no son siempre vitales y sé que a veces funcionan muy mal, pero ese es el tipo de vitalidad que hay que darle al centro de estudiantes, consejo de profesores, consejo escolar, y después los consejos locales de educación pública. O sea, darle a esos espacios institucionales también el rol de canalización. Sí, perdón. Y también es importante recalcar que esta es una institución que está centralizada regionalmente, opera única y exclusivamente en las cabeceras regionales. Yo soy de la región de los lagos, solamente está en Puerto Montt y nosotros tenemos más de 250 kilómetros lineales de territorio y solamente esto está concentrado en la ciudad de Puerto Montt. Entonces las localidades de Quillón por el sur, ¿cierto? O Chaitén, Futaleufú, Palena, San Pablo por el norte quedan total y absolutamente al desamparo. Las comunidades no tienen con quién acudir, contamos con un sistema precario de informático, no sabemos, la educación se lleva una tajada muy importante de lo que es el presupuesto de la nación, pero aún no tenemos herramientas que sean robustas desde el punto de vista de la modernización del aparato público para poder hacer también un control efectivo. No sabemos, hay cosas elementales que desconocemos por una mala disposición de los elementos tecnológicos. Eso les dejo a otros colegas también que quieran consultar. Gracias, Cristian. Cristian, solamente con todo lo que plantea el Mauricio y tratar de responder el hecho de que de repente falta contacto con las comunidades educativas, con otros actores. Lamentablemente nosotros como Superintendencia de Educación tenemos divisiones y tenemos unidades. Y parece que efectivamente funciona como división y comunidad porque no se comunican en muchas ocasiones entre ellos. Pero, por ejemplo, la comunidad de comunicación y de denuncia, que es de la Superintendencia de Educación, habitualmente estamos haciendo capacitaciones, encuentros con profesores, con centros de padres, por lo menos en algunas regiones es más común hacer ese tipo de trabajo, realmente es más fácil hacerlo. Nosotros desde el año pasado hemos institucionalizado justamente dentro de la división el trabajo de acompañamiento a las comunidades educativas con un cierto porcentaje que cumplir a nivel nacional.
obviamente el porcentaje es bajo, es solamente un 5% de los establecimientos que obligatoriamente debiéramos tener este tipo de encuentros. Pero se está trabajando y desde la comunidad, desde la unidad de comunicación y denuncia se trabaja con toda la comunidad educativa en general. O sea, han habido charlas, incluso yo tengo colegas de regiones que han trabajado y están trabajando con mesas de educación, por ejemplo, en Aysén, donde están integrados todos los servicios y atienden a los chiquillos, las chiquillas, se trabaja con los apoderados, con los centros generales. Entonces, hay un trabajo que quizás no es como muy común darlo a conocer, pero se hace, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, algo que coloqué en el chat, como un criterio para unificar lenguaje, quizás definiendo un poquito qué se entiende o qué se debiera entender por sistema educativo, con la finalidad de poder estar sintonizados en el momento de poder generar acciones o alguna propuesta hacia un nuevo sistema educativo que pudiera generarse a través de la nueva Constitución. Eso, Cristian, y se agradece la participación. Gracias, Ignacio, gracias por la información. Sí, yo sé que hacen algunos eventos, me ha tocado también he estado por ahí invitado a veces, y sé que la superintendencia hace más. Sí, no, yo pienso que tenemos que formarnos todavía en esa ciudadanía educacional. Yo no estoy abogando, por si acaso, yo no creo que le haga bien al sistema escolar llenarse de juicios y de sumarios yo no creo en eso, ¿eh? Yo creo en las comunidades educativas. Mi ejemplo de Sati no era para decir que yo no creo en las comunidades educativas, sino que no creo en las comunidades autoritarias. Creo en las comunidades democráticas, participativas, vitales, y en que ojalá esté tan bien apropiado toda esta idea del respeto, de los derechos y deberes, que no sea necesario que intervengan instituciones externas como la agencia, la superintendencia o los tribunales, por supuesto. Ojalá que en la inmensa mayoría de los casos las comunidades se autorregulen, pero que lo hagan de manera respetuosa. Ese era un poco el llamado, ¿no? Para que no se malentienda. Pero en ese sentido, entonces, es importante que la institucionalidad pública cumpla ese rol formativo, ¿no? Si las hacemos bien las normas, entendemos que tienen un sentido de civilidad, de respeto. Entonces no es una cuestión de desconfianza, es una cuestión de que respetar a los niños es respetar a los niños. Entonces, si hicimos la norma equivocada, bueno, cambiamos la norma, pero si la tenemos ahí, por algo es. Entonces, la promoción del respeto, de las buenas condiciones, es como cuando uno argumenta por el respeto a las condiciones de trabajo de los profesores, entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, pero es que el estatuto docente desprofesionaliza y es muy rígido. Bueno, entonces cambiamos el estatuto para que profesionalice, pero que tiene que haber un estatuto que le dé un soporte institucional profesionalizante, es el punto, ¿ah? Entonces son dos cosas distintas. Bueno, el sistema educativo no entiendo mucho la pregunta, Ignacio, pero yo entiendo que si la pregunta es cuáles son las instituciones, están definidas las instituciones que proveen servicios, las que generan normativas, las que fiscalizan. Ahora, si es que la pregunta va más hacia que tenemos un sistema en el sentido de que colabora, y no simplemente instituciones aisladas, yo creo que en el caso del sistema que financia el Estado, para hacer la distinción con el sistema privado, yo pienso que efectivamente el chileno tiene, creo que lo dije en el comentario, ¿verdad? De una manera, no era el foco de la presentación, pero no tiene una lógica de sistema, si uno lo quiere. Cuando uno dice que tenemos un mercado de proveedores que compiten, en realidad no es un sistema. Y a eso me refería yo, para usar otro lenguaje, con la deficiencia institucional. Mira, el otro día estaba en una conversación con los proveedores privados de educación, escuelas privadas, que reciben financiamiento público. Financiados con la lógica del voucher, es la lógica de todos estamos compitiendo contra todos. Entonces, que es como la selección natural de esto, que van a quedar los más mejores, como decía alguien por ahí. Pero eso justamente no genera institucionalidad, porque no tiene la lógica de un sistema, la lógica de proveedores que compiten. Hay tantos niños que educar
y Chile está comprometido con que todos encuentren un asiento, entonces, bueno, tiene voucher para financiar a todos, y que les vaya bien, cada uno encuentre su lugar y ustedes encuentren su público. Eso para mí no es un sistema, efectivamente. Entonces yo creo que cuando uno trasciende esa lógica y va a una lógica más como la que estamos diciendo, de derechos, de institucionalidad, de coordinación, de cooperación, cuando uno mira la regulación que tiene que haber para los proveedores en el sentido de los sistemas locales, para que no haya sobreoferta e infraoferta, entonces empieza a pensar en sistemas y entonces la relación público-privado, sobre todo en aquellos privados que el Estado financia, tiene que ser otra que la que hemos tenido. Esa era, para decirlo en otro código, la misma idea. Cristian, Carolina pregunta, ¿cómo hablar del derecho a la educación en una sociedad que observa y siente la asignación de derechos basadas en la meritocracia, entendida en la lógica del esfuerzo, y muchas veces se justifica el acceso y el derecho en razón de una asignación de esfuerzos correspondida al capital? Carolina, no te veo, Carolina, solo te leo. Pero gracias por la pregunta. Quizá no tenéis buena conexión. Sí, mira, la pregunta de Carolina es muy profunda, va muy al fondo de una sociedad que efectivamente no tiene, por más que hemos reclamado en las calles por el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Yo creo que efectivamente Chile, como no ha tenido una tradición de garantía de derechos, no tiene un Estado social de derechos, yo concuerdo quizá con Carolina, con que no tenemos hecha cultura la idea de los derechos sociales. Porque en esto no hay que engañarnos, o sea, la Constitución del 80 y todo el régimen de mercado que esta inaugura con los derechos sociales es insatisfactoria. Pero nuestra tradición anterior tampoco lo era. Estábamos empezando los balbuceos de un Estado, si es que se podía llamar de un Estado de bienestar. Si Chile era un país muy injusto y con muy poca capacidad de garantizar derechos también antes de la Constitución del 80. Entonces, en realidad no tenemos una historia, una tradición, una cultura que hable y que entienda a qué nos referimos con esta lógica de derecho. Yo creo que el punto que hace Carolina es uno de muchos, pero yo creo que en educación es súper central. Tuvimos una ministra de Educación, Marcela Cubillo, que recorrió Chile diciendo que los niños que tenían más talento, que les iba mejor en la escuela, tenían algo así como más derecho a la educación, por esta lógica meritocrática de la que Carolina habla, y que en realidad la ministra Cubillo no hacía más que expresar, a veces con un poco, a mi juicio, de exceso de retórica verbal, para decirlo de alguna manera, muy ideologizadamente, si uno quiere, expresar una cierta tradición, que es la tradición selectiva y piramidal de la educación. Lo que pasa es que dicho así brutalmente en el 2021, a uno le choca, pero en realidad la idea de que los mejor portados, los más talentosos, y ahí sí que lo vamos a decir solo en género masculino, porque además hombres y de clase alta o media alta tienen un poquito más de derecho a la educación porque son los predilectos del sistema, ha sido la tradición. Entonces no ha sido ajeno al funcionamiento del sistema esta realidad. Ahora, una cosa es ver eso y decir aquí tenemos un problema, y otra cosa es ver eso y decir esto es una virtud. Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Yo no creo que la motivación de ganarle al compañero y ocupar un puesto escaso de desarrollo educacional porque Chile solo va a garantizar un lugar estimulante y bueno, y ustedes son 3 compañeros, entonces tienen que pelearse por ese lugar. Ahí es donde damos un salto a mi juicio hacia atrás, no hacia adelante.
Y yo creo que eso es lo que, en la concepción de un derecho universal, no discriminatorio, igualitario al desarrollo integral, hoy día lo que quizá antes nos pareció que era como tenían que ser las cosas, hoy día es indefendible. Esa visión del derecho a la educación es indefendible. La visión, digámoslo más explícitamente, de que va a ser selectivo y de que los niños tienen que hacer mérito para ganarse su derecho a la educación, es indefendible hoy día. Eso no quiere decir que no queramos que los niños se motiven y aprendan y hagan un esfuerzo, que es la caricatura de los que dicen, bueno, no todos los niños son iguales, ¿ah? Los niños tienen que hacer su parte, por supuesto que tienen que hacer su parte, pero si un niño tiene problemas o falta de motivación, no pierde derecho a la educación respecto a su compañero más motivado y que le va mejor. Y eso es quizá lo que la ministra, la estoy encarnando en ella, el discurso, pero insisto que creo que ha sido una visión tradicional de la noción de educación meritocrática y selectiva, hacen inaceptable hoy día ese discurso. Y voy a dar un paso más, Carolina, y en el sistema chileno de mercado, así como esa visión parece traducir en virtud lo que en realidad es una limitación, que no seamos capaces de motivar a todos los niños y darle oportunidades iguales de desarrollo a todos los niños y niñas, el sistema de mercado es incluso más inadecuado a mi juicio, porque transforma también los esfuerzos de los padres en la virtud de los niños. Y dice, mire, si usted tiene plata y está dispuesto a pagar más, no como su vecino que se gasta esa misma plata en el bar o en el estadio o comprándose ropa, pero si usted la quiere gastar en educación de sus hijos, bueno, sus hijos tienen más derecho a la educación. Entonces tenemos acá todo el mercado abierto de la educación para que usted pague y se diferencie de aquellos que no quieren pagar. Ah, usted no tiene plata. Bueno, si usted está dispuesto a levantarse a las 4 de la mañana e ir a hacer una cola larga, muy larga, que va a dar la vuelta a la manzana, llevarse un termito y esperar ahí el cupo de la matrícula, bueno, usted, madre, casi nunca los padres hacen esas colas, está demostrando más mérito. Estoy citando entrevistas que yo mismo he hecho, digamos, 5 años estudiando a los padres y a las madres. Y estas cosas que acabo de decir son exactamente las que nos dicen los papás. Yo me levanté a las 4 de la mañana para ir a pelear el cupo de mi hijo. Mi vecina se quedó durmiendo nomás. Se levantó a las 10 para ver el matinal. ¿Cómo mi hijo va a tener el mismo derecho que el hijo de mi vecina? Entonces, bueno, esta idea de que del derecho de los niños y las niñas depende de los recursos económicos o simbólicos de los padres, es también otra manera de transformar lo que en realidad es una debilidad en una virtud, de creer que si capitalizamos en esas desigualdades, el mercado va a funcionar mejor, entonces todo va a ser mejor. Pero en realidad, desde el punto de vista de los derechos de los niños, es inadecuado. Perdón, había una mano levantada por ahí. No, parece que no. Me alargué mucho y se arrepintió. Oye, Cristian, una pregunta, ya que no hay otras manos levantadas. ¿Cómo ves tú a la subvención como parte del modelo de financiamiento de la educación en un nuevo sistema educacional? ¿Tú crees que se va a continuar con la subvención? ¿La subvención sale del esquema? Y lo digo también porque en la lógica de la zanahoria y el garrote, o sea, nosotros como superintendencia, cuando se establecen sanciones en contra de un establecimiento, esa sanción, la mayoría, en algunas oportunidades, ¿cierto?, está determinada por un monto de dinero que se le priva ¿cierto? Se le priva al sostenedor de la subvención que percibe mensualmente. Y lo digo también por lo que dijiste tú en un posible rol que pueden jugar estas instituciones del sistema de aseguramiento de la calidad, que no tenga esa lógica punitiva, sino que más de que se aseguren estas condiciones para el ejercicio del derecho a la educación. Oye, Karim, ahí yo creo que entramos ya en un área de política educativa muy concreta. Yo he hecho varias veces la
el argumento de que la lógica de mercado no creo que sea la adecuada. El financiamiento vía voucher, vía subvención competitiva a la demanda, en términos de literatura internacional es considerado la herramienta de mercado en política educativa. En Chile les ganamos, porque nosotros hablamos acá de que el lucro del mercado, porque nos pasamos varios pueblos, como se dice ahora, y dijimos, no, puede haber lucro también y podemos cobrarle a las familias, o sea, hay negocio acá. Pero eso es como la exageración chilena de la discusión sobre mercado en educación. En el mundo la discusión dominante es, ¿vamos a introducir voucher o no? Y entonces, por eso yo argumento mucho de que un sistema fundamentalmente basado en el voucher es inadecuado. Ahora, si el país va a ser capaz de converger hacia un nuevo sistema de financiamiento que no sea ese o no, yo creo que eso está por verse. Me cuesta creer que eso vaya a ser una derivación directa y mecánica de la nueva Constitución. Cuando yo argumento esto que estoy diciendo, el voucher no está en la Constitución, solo que la manera en que está expresado el deber del Estado es tan básica que se ha entendido como que el voucher es la manera en que garantiza esa gratuidad. No habla de sistema público, no dice nada de eso. Y algunos han dado varios pasos más allá, a mi juicio, también en el debate constitucional y también en el Tribunal Constitucional lo han argumentado, de que el voucher sería en realidad no solo para garantizar el derecho a la educación, sino que el voucher sería para garantizar la libertad de enseñanza. El voucher sería una acción proactiva del Estado para garantizar la libertad de elección de los padres y la libertad de enseñanza en el sentido de la provisión privada. Yo creo que todo eso, yo estoy en desacuerdo con eso. Creo que todo eso son argumentos que simplemente lo que muestran es esto, de que en Chile nos compramos la idea de que el voucher es como una especie de varita mágica, que garantiza, y con una armonía que solo Adam Smith hubiera podido soñar, todos los derechos en educación, incluyendo el derecho a la libertad de elección, el derecho a la libertad de gestión y el derecho a la educación propiamente tal, todos garantizados simultáneamente con solo un instrumento, ¿no? Sería como el mejor invento de la humanidad en materia de política educativa, el voucher. Yo creo que eso es ceguera, y que eso no es así, y por eso yo pienso que una redefinición en otros términos va a llevar a una discusión sobre el sistema de financiamiento. Yo espero que así sea, pero creo que no va a ser mecánica esa conclusión, y creo que más bien forma parte del debate de las políticas educacionales. En esa materia hay fórmulas y sistemas de financiamiento que son distintos, y yo espero que Chile pueda discutir eso. Me parece que es de las cuestiones que quedó pendiente la reforma de la presidenta Bachelet II. Estaba en la idea de la presidenta y sus equipos de gobierno, y al final le faltó tiempo, vamos a decir, y fuerza ya para impulsarla, y lo que alcanzaron a impulsar fue un estudio muy interesante que cualquiera puede leer del BID sobre el sistema de financiamiento, donde se hace un análisis. Yo estoy más de acuerdo con el análisis que con las propuestas, si es que van a buscar el informe del BID sobre financiamiento, pero creo que por ahí vamos a tener que ir, ojalá en el próximo ciclo de políticas, pero si es que vamos a ser capaces o no de llegar a ese diseño, yo espero que sí, pero va a depender totalmente de qué curso tome el país en los próximos años. Samuel, muy breve, porfa, que ahora sí que tengo ya a mi estudiante sí, golpeándome en la puerta. No sé, solamente, ¿cómo se dice en la época virtual? solamente una pequeña incógnita, digamos. Me da la impresión, digamos, que las políticas educacionales que apuntaron por ampliación de cobertura van muy ligadas, digamos, a los intereses de mercado. Si nosotros desandamos ese interés de mercado, el interés del lucro como eje principal del sistema, la interrogante que me surge es, ¿tendríamos que desandar el margen de cobertura 100% para mejorar los niveles de la calidad en educación? ¿Cómo ves tú esa materia? Gracias, Samuel. No, para nada. Yo creo que no es así. Yo creo que el mercado en educación no solo ha demostrado ser injusto y segregador, sino que también es ineficiente. Más allá de los argumentos que hacen sus defensores, en realidad es bien ineficiente. Chile ha aumentado harto el gasto en educación y tenemos la educación superior más cara
del mundo, en términos proporcionales a nuestro ingreso. Nuestra educación superior es carísima y estamos re lejos de tener una educación superior de nivel mundial. Y eso creo yo que tiene que ver con lo que yo estábamos diciendo antes, que es un modo muy ineficiente el del voucher para financiar los sistemas educacionales. Por algo en el mundo no nos han copiado, si no, ya no hubieran copiado, si no son tan tontos. Entonces, la idea de que en realidad fue el voucher el que extendió la educación en Chile es, a mi juicio, una retórica infundada. Se hizo la expansión de la educación en los tiempos de voucher, por decirlo así, porque el mundo y la sociedad chilena iba hacia la expansión, pero procesos similares de expansión educacional se han dado en otras partes del mundo y en América Latina. Mira, yo mismo trabajaba en informes de UNESCO sobre eso, y claro, en algunos aspectos nuestra expansión fue importante, pero tampoco es tan extraordinaria como nosotros creemos, y en otros países de América Latina la educación secundaria y superior se expandieron más o menos al mismo ritmo que el nuestro, sin usar la privatización y el voucher, y ni hablar en Europa y los países del sudeste asiático, donde las tasas de expansión de cobertura son parecidas a las nuestras, en sus momentos históricos, superiores a las nuestras, y no se hicieron por la privatización ni el voucher. Entonces eso es simplemente una retórica para defender eso, y lo que yo creo al revés, es que la nueva educación pública tiene que tener en sí misma un compromiso con la expansión de cobertura, ¿no? Pero eso ya nos lleva a materias de política educacional distintas, pero esto de asimilar que la manera de expandirse es porque hay que introducir incentivos de mercado es falaz como argumento. Oye, eso, estoy súper preocupado, que el respeto a los estudiantes de verdad que pero feliz de seguir conversando. Ha sido un súper gusto, Cari, muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido. Sí, muchas gracias a ti, Cristian, por estar con nosotros, por darte el tiempo para poder conversar, dialogar sobre estos temas que son tan importantes y que nos interesan a nosotros, sobre todo porque también somos parte incumbente en el nuevo escenario que se puede producir a partir de la nueva Constitución. Así que darte las gracias y agradecerte también que podamos contar contigo en una próxima ocasión. Así que muchísimas gracias.